Ya, listo, ya comencé a grabar, chicos. Entonces prendo mi cámara y empezamos con la sesión de hoy día. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la sesión de hoy día, que vendría a ser la sesión 8 de su clase de anatomía, voy a enseñarles lo que es aparato respiratorio, o más que todo dar un repaso de lo que ya hicieron en su clase presencial con el doctor Llanos. Ya saben que si presentan alguna duda, queja o algo, pueden prender su micrófono y interrumpirme o levantar su mano o escribir por el chat y ya pues. En la anterior sesión comencé con región mamaria porque me suena lo que me decía el sílabo. Creo que el doctor no había empezado aún con el tema, pero bueno, ya lo hicimos, entonces ya tienen como una base al menos. Y ya, chicos, antes de comenzar, ¿tienen alguna duda del tema anterior o de este tema? ¿O todo está bien? Si todo está bien, me pueden confirmar con una reacción y podemos comenzar. Uy, segundo. Ya, gracias, Nayeli. Entonces, chicos, vamos a comenzar, ¿ok? No se olviden de ya de terminar su pretest porque ya va a cerrar dentro de poco. Entonces, bien, aparato respiratorio, chicos. Espero que se me esté escuchando bien y que la cámara igual se vea bien. Y ya, pues, comenzamos, chicos. No voy a hablar tanto del índice de contenidos y vamos a pasar de frente a lo que es el tema. Como sabrán, chicos, a ver, empezamos con el mediastino, antes de hablar de pulmones, de bronquios, tráquea y todo eso. A ver, chicos, el mediastino básicamente es un espacio, ¿ok? Comprendido entre las dos regiones pleuropulmonares, que son palabras clave que al doctor Llanos tal vez le gusta poner en su examen. ¿Ok? Entonces, el mediastino es el compartimiento central de la cavidad torácica, o básicamente el pecho. Y para entenderlo, les voy a explicar lo que son las regiones pleuropulmonares y lo que es el mediastino, para que se asocie más o menos. Las regiones pleuropulmonares, chicos, son los espacios a cada lado del tórax, básicamente lo que se encuentra por acá, y están ocupados principalmente por los pulmones y sus membranas protectoras, o sea, lo que es la pleura, que ahorita voy a hablarles de eso. Y el mediastino vendría a ser esa pared o el espacio que queda en el medio de los dos pulmones, básicamente. Y ese espacio central no está vacío, como se podría creer, sino que es una región crítica que alberga muchos órganos vitales. Por ejemplo, tenemos lo que es el corazón, como se puede ver en esa imagen. Tenemos lo que es el corazón, tenemos los grandes vasos, por ejemplo, como la aorta y las venas cavas. La tráquea, que, a ver, le voy a hacer un zoom, creo, a esto. Ya. Por acá no se ve tanto la tráquea, por acá sí se ve mejor. Ya, básicamente tenemos el corazón, que es el que se encuentra por acá, el que se encuentra por acá también. Tenemos los grandes vasos, como por ejemplo, aquí vendría a estar la vena cava superior. Tenemos la tráquea, lo que les mencionaba. Tenemos el esófago. Tenemos el timo, que vendría a ser esta partecita, que ahorita les voy a explicar uno por uno cuando les hable de mediastino superior y mediastino inferior. ¿Ok? Entonces, comenzamos con los límites del mediastino en esta parte, chicos. Que básicamente, ¿alguien se acuerda los límites cuando lo hicieron con el doctor Llanos? ¿O por ahora están así en blackout? En caso no, lo voy a escribir, no hay problema, chicos. Ok. Entonces, bien, los límites, primero tenemos un límite que se encuentra por adelante o anterior, por atrás o posterior, por arriba, superior o por abajo, inferior. ¿Ok? Entonces, a ver, por adelante tenemos lo que es el esternón y los cartílagos costales, que le voy a hacer un zoom para también poder escribir. ¿Ok? Por acá vendría a estar básicamente su límite anterior. Como ya sabrán, estas son las costillas, o bueno, los cartílagos costales, perdón, los que se encuentran más pegados al esternón. Y ya, lo voy a escribir acá. ¿Ok? Tenemos al esternón y los cartílagos costales. Esternón y... Los voy a mover un poquito a la izquierda porque... ya. Y cartílagos costales. Ya. Ahora, si hablamos de la parte posterior o atrás, básicamente encontramos a lo que es la columna dorsal
O, bueno, también las vértebras torácicas, ¿no? También llamado así. Entonces tenemos la columna dorsal, o también llamado vértebras torácicas. Vértebras torácicas. Torácicas. Que, a ver, bueno, la parte posterior está limitada específicamente por la sección que corresponde a lo que es el tórax. Entonces tenemos a las vértebras torácicas. Ahora, tenemos por arriba y por abajo. Por ejemplo, por abajo tenemos al diafragma, el famoso diafragma, que seguramente lo han escuchado siglos anteriores. Entonces, acá tenemos el diafragma, que, a ver, la base del mediastino como tal es el diafragma. Ojito, la base del mediastino es el diafragma, que es el músculo principal de la respiración que separa la cavidad tanto torácica como la abdominal, ¿ok? Y por arriba tenemos que básicamente se continúa con el cuello, ¿ok? Se continúa, ya, le voy a poner cuello, aunque no es el cuello como tal, pero se continúa con el cuello. Y el mediastino no termina abruptamente en la parte superior, sino que se abre hacia la base del cuello, permitiendo que estructuras como la tráquea y el esófago pasen de el tórax a la cabeza y viceversa como tal. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que son los límites, chicos. Esternón, cartílagos costales, columna dorsal, etcétera. Ahora, lo que les mencionaba en esta parte, tenemos la división superior e inferior del mediastino. Primero, tenemos una línea divisoria como tal, que, a ver, para que se ubiquen más o menos, se traza una línea imaginaria desde el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, borde inferior de la cuarta vértebra torácica, hasta el ángulo del esternón, que es el punto donde se unen tanto el manubrio como el cuerpo del esternón. Que creo que ya hicieron clase práctica, entonces creo que ubican más o menos lo que es el manubrio del esternón, que es uno que se encuentra por la parte superior, más o menos por acá. Y por ahí termina la línea divisoria, ¿ok? Y ahora, como les mencionaba, mediastino superior, que se encuentra arriba de esta línea, es la parte que se continúa con el cuello y contiene los siguientes órganos, como por ejemplo se ven en las imágenes, tanto la izquierda y derecha, tenemos los grandes vasos, perdón, que son las porciones superiores del arco aórtico o del callado aórtico. ¿Cuál es el callado aórtico, Diego? Esta partecita, esa vendría a ser la parte superior del callado aórtico. Parte superior del callado aórtico. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, las venas brachiocefálicas como tal, anótenlo por si acaso, y la vena cava superior. Entonces, callado aórtico, vena cava superior y venas brachiocefálicas. ¿Ok? Ahora, también encontramos lo que es la tráquea en este caso. A ver, espera, les voy a mover un poquito. La tráquea, que es el conducto respiratorio principal. Tenemos al esófago, que es el conducto digestivo, mucho cuidado con eso. Y tenemos el timo, que es el que se encuentra en esta partecita. El timo, el que está señalado con esta flechita. Ese vendría a ser el timo. Y que es la glándula especialmente prominente en lo que es la infancia, ¿no? Ahora, tenemos la porción inferior de lo que es el mediastino, que se subdivide en tres regiones, que, a ver, no puse esa imagen, o sí, creo, no, no lo he puesto. Pero básicamente se divide en tres regiones mediante el pericardio. Mucho ojo con eso. Mediante el pericardio es que se divide las porciones inferiores del mediastino inferior, que es la membrana básicamente que envuelve el corazón, ¿ok? El pericardio. No lo confundan con la pleura, por si les preguntan. Membrana que se encarga de recubrir el corazón, no marquen pleura, es el pericardio, chicos. Ahora, lo que les indicaba, tenemos un mediastino anterior, tenemos un mediastino, como ya podrás saber, uno posterior, y tenemos es el sí. Y tenemos uno medio, ¿ok? Y les voy a explicar uno por uno. Básicamente, el mediastino anterior, chicos, se encuentra delante del pericardio y detrás del esternón, justo por donde les he señalado esta partecita, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el contenido principal del mediastino anterior? Básicamente, pequeñas estructuras como ligamentos, ganglios linfáticos y a menudo tejido adiposo y los remanentes del timo, ¿no? Ahora, tenemos el mediastino medio, que es el compartimiento central, como podrán imaginar, en donde el contenido principal, como también podrán imaginar, vendría a ser el corazón.
y el pericardio que rodea todo este corazón, así como el origen de los grandes vasos sanguíneos. Finalmente tenemos el mediastino posterior, que se ubica detrás de lo que es este pericardio, ñam, ñam, este pericardio, y delante de la columna vertebral, ¿ok? Que es básicamente esta es la columna vertebral y se encuentra delante de este. Y el contenido principal de este tenemos tanto el esófago, la aorta torácica descendente, ¿ok? Que vendría a ser esta partecita, la aorta torácica descendente, y los nervios y vasos linfáticos mayores. Entonces, contenidos de cada uno para hacer un repaso, chicos. En el mediastino anterior tenemos... ¿qué teníamos? Teníamos pequeñas estructuras como ligamentos y ganglios linfáticos y a menudo tejido adiposo. En el mediastino medio, como se puede ver ahí, tenemos el corazón y el pericardio. Y origen de los grandes vasos. Por ejemplo, ya saben cuál es la vena cava, la, eh, la aorta torácica y así. Y en el mediastino posterior tenemos, por ejemplo, lo que les mencioné, el esófago, la aorta torácica descendente y los nervios y vasos linfáticos mayores, ¿ok? Eso va a ser el contenido de los tres. Listo. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? De las dos primeras diapositivas. ¿Quieren que vaya un poco más lento o todo está bien? Porque igual solo son 14 diapositivas, creo, o 15. Entonces, ya pues. Disculpa, ¿cuál era el límite que dijiste que tenía? Perdón, perdón. ¿Cuál era el límite? ¿De cuál? O sea, de la línea que está aquí Ah, ya. entre superior e inferior, o sea, de dónde se ubicaba a la paralela. Claro, claro. Esta línea se traza desde el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, por si te preguntan, de la cuarta vértebra torácica hasta el ángulo del esternón, que es el punto donde se une el manubrio y el cuerpo del el esternón. ¿Ok? Sí, gracias. Dale, seguimos entonces. Ok, chicos, entonces ahora sí pasamos con lo que es pleura, que seguramente si ya han estado en práctica el día jueves, ya menos lo han visto, a menos que hayan empezado con corazón, o no sé. Pero bien, chicos, entonces la pleura, una definición bastante básica, que es una membrana mesotelial. Resalten esa palabra, no sé, apréndanselo ahí porque puede venir en su examen, porque vino en el mío, en preguntas de indique cuál es el verdadero y falso y que es todo un texto largo, ¿no? Pero son palabritas clave que les pueden poner, por ejemplo, es una membrana fibrocartilaginosa o no sé, cualquier otro nombre y no les ponen mesotelial, lo cual los podría confundir y podría ser la respuesta incorrecta. Ok, entonces, a ver, la membrana mesotelial, ¿con esto a qué me refiero? A que está compuesta por una capa simple de células planas, ¿ok? Llamada mesotelio. Y es una membrana cerosa, lo que quiere decir que produce un líquido. Ya están avanzando en histología, entonces ya tienen más o menos idea de eso. Una membrana cerosa que produce líquido. En este caso vendría a ser el líquido pleural. ¿Y qué permite este líquido pleural? Permite que las superficies se deslicen entre sí sin fricción. Por ejemplo, cuando inspiramos y expiramos, en el momento en el que se mueven, bueno, se agrandan y disminuyen nuestros pulmones, vendría a estar como que lubricado y para que eso se dé, ese líquido lubricante es el líquido pleural, que creo que lo explicó el doctor Llanos. Y si no, por si acaso se los digo porque también lo mencionó en mi ciclo y vino más o menos por ahí. ¿Ok? Y estructuras que recubren básicamente la pleura. eh, como saben, la pleura tiene dos partes principales, visceral y parietal, que lo he puesto en esta parte, ¿ok? Que se continúan como tal cubriendo las superficies que he puesto en la diapositiva. Por ejemplo, la superficie pulmonar y las cisuras interlobulares. Por si aún no saben qué es una cisura interlobular, chicos, el pulmón posee sus lóbulos, ¿ok? El derecho posee unos 10 lóbulos y el izquierdo posee 8, ¿ok? Ahora, ¿ven esas rayitas que se están formando acá? Ok, por acá hay una y por acá hay otra. Esas rayitas, como se le podría decir, son las cisuras interlobulares.
¿Ok? Y básicamente esta porción que lo va a recubrir va a ser la pleura visceral. Y esta está firmemente adherida directamente a la superficie de los pulmones. ¿Ok? Incluso introduciéndose en las fisuras o hendiduras que dividen los lóbulos pulmonares. Y la función de este va a ser proteger y envolver el tejido pulmonar. Básica función de una pleura, envolver y proteger. ¿Ok? Ahora tenemos la superficie interna de la pared del tórax y la superficie superior del diafragma, que como podrán imaginar, por ejemplo, por acá se encuentra este y por acá se encuentra el diafragma. Y esta porción se llama pleura parietal, ya que recubre el interior de la cavidad donde están los pulmones. O sea, cubre la parte interna de las costillas y los músculos intercostales y cubre la parte superior de lo que es el músculo diafragma, que es el piso de la cavidad torácica. Entonces, Diego, ¿cómo distingo yo una perdón, una pleura visceral de una pleura parietal? Básicamente, a ver. La pleura visceral es la que se encuentra íntimamente adherida a la superficie del pulmón. O sea, tienes tu pulmoncito ahí, ¿no? Cuando están en práctica, ven una delgada capa que lo recubre, que es medio blanquiñosa, medio de color blanco. Ya, esa vendría a ser tu pleura visceral. ¿Ok? Y esta palabra como tal visceral se refiere a una víscera u órgano interno. Y ahora, la pleura parietal, por otro lado, es la capa que reviste las paredes de la cavidad torácica, no directamente el pulmón, sino la cavidad torácica. Y la palabra parietal se refiere a una pared de una cavidad. ¿Ok? Ahora, la pleura parietal posee subdivisiones que reciben diferentes nombres dependiendo de la estructura de la pared que recubre. Por ejemplo, tenemos tanto la costal, la diafragmática, la mediastínica y la de vértice, que voy a explicarles uno por uno, chicos. A ver, la porción costal es la porción que recubre la superficie interna de las costillas, como podrán imaginar, y los músculos intercostales, valga la redundancia. ¿Ok? Y ahora, la diafragmática es la porción que recubre la superficie superior del músculo diafragma. Cuidado, les pongan. La pleura parietal recubre la superficie inferior del el diafragma. No, 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 no. La superficie superior. ¿Ok? Que vendría a ser el piso del tórax. La mediastínica, ya saben, chicos, es la porción que recubre las paredes laterales del mediastino. O sea, es la porción central del tórax que ya explicamos. Y el vértice o cúpula pleural, que lo voy a poner acá, vértice, perdón, o cúpula pleural. Ñam, ñam, ñam. Qué hambre, chicos, qué hambre. Ya. La cúpula pleural es la porción que se extiende por encima del punto más alto del pulmón. Es el que se encuentra por acá. Ñam. Ya. Y básicamente es la abertura superior del tórax donde la pleura se continúa con lo que es el cuello, ¿no? Y va a ir por acá. Ñam, ñam, ñam. Listo. Tenemos esas cuatro subdivisiones. Ahora. Tenemos los senos, que yo escuché que el doctor les explicó bastante bien esta parte. Ojalá le hayan prestado atención. Si no, se los vuelvo a explicar más o menos. Ok, eso también fue pregunta del pretest que les hice, chicos. Entonces, ok. Los senos pleurales, ¿qué son? ¿Alguien sabe qué es un seno pleural, chicos? ¿Una idea? ¿Algo que hayan escuchado o que hayan entendido de su clase? O, el silencio invadió todos los... ¿Cómo era? Ya bueno, ya no importa. Son espacios o recesos virtuales, estas palabras son importantes, son espacios o recesos virtuales de la cavidad pleural donde la pleura parietal cambia de dirección al pasar de una pared del tórax a otra. ¿Ok? Y estos espacios permiten que el pulmón se expanda completamente durante la inspiración profunda. O sea, cuando inspiramos así bastante fuerte, lo que permite que los pulmones no se salgan de su propio lugar o, por ejemplo, no se le incruste una costilla, etcétera, está dado por estos senos pleurales, que son los espacios
que permiten que los pulmones se ensanchen como tal, ¿no? Ahora, tenemos dos senos, el seno cardiofrénico y el seno costodiafragmático. Antes de eso, por ejemplo, cuando hay un derrame pulmonar, o sea, cuando se perfora, por ejemplo, un vaso del el pulmón, básicamente comienza a chorrear un montón de sangre, ¿no? Por ejemplo, que se va llenando poco a poco acá. Y gracias a estos senos es de que se retiene, al menos por un cierto tiempo, este líquido, lo cual obviamente no está bien. Entonces, ahí es donde se va a almacenar, por ejemplo, cuando haya un derrame de líquido pleural, por ejemplo, ¿no? Y ya, pues, para eso es otra de las funciones de estos senos. Ahora, seno cardiofrénico, que es un receso cardíaco, y el seno costodiafragmático, que es el receso costodiafragmático. Primero, el cardiofrénico. Lo voy a escribir más o menos por acá para que se me entienda. ¿Dónde se ubica, chicos? Básicamente se encuentra señalado, como pueden ver. Ah, no, creo que ahí no, no lo señala. Ya bueno, ya, no importa. Se encuentra señalado cerca del centro del pecho, más o menos por acá. A ver, eh, tengo miedo de que lo haga un poco mal esta parte, pero más o menos es por acá. Si no estoy mal. A ver, se encuentra a los lados del corazón, básicamente, y se forma donde la pleura que recubre el mediastino, o sea, la pleura mediastínica, se encuentra con la pleura que recubre el diafragma. ¿Ok? Más o menos por acá. Toda esa partecita, este seno. Listo. Entonces, es un espacio donde el pericardio, ojo, y el diafragma se encuentran, básicamente, se encuentran y esta es pequeña y rara vez contiene un líquido significativo. En el que más va a recaer el líquido que les mencioné va a ser en el seno costodiafragmático porque mira el tremendo espacio que tiene este, ¿no? Y ahora, ¿qué les puedo decir de este otro seno? Eh, este es el seno más grande y clínicamente más importante. Es el lugar donde el pulmón solo llega durante la inspiración máxima y cuando una persona, por ejemplo, está de pie, este es el punto más bajo de la cavidad torácica. Entonces, por lo tanto, es el sitio donde típicamente se acumula el líquido pleural excesivo o por un derrame pleural, como les acabo de indicar y se utiliza, por ejemplo, para diagnosticar y a veces drenar el líquido. Hasta cuando se hace una operación y tiene que recortar un vaso del pulmón, ya pues lo hacen normalmente porque saben que este líquido se va a ir acá y lo pueden extraer en cualquier momento. Ahora, hasta acá, ¿alguna duda, chicos, de los senos, de la pleura o todo bien? Seno lunar, cerquita del... Oh, oh, ya, gracias. Gracias, gracias, gracias. Ujú. Ya. Pasamos con estas dos imágenes que por si acaso se los explico, por si, no sé, ¿no? Le entra la locura al doctor. Y ya, pues. A ver, por ejemplo, las hojuelas. En esta parte, chicos, ¿qué les puedo decir? El término hojuela o folleto o lámina se utiliza comúnmente en anatomía para referirse a partes de membranas o tendones, y en este caso probablemente las del centro tendinoso, del diafragma o las capas del pericardio, ¿no? Tenemos la hojuela media y la hojuela lateral izquierda y derecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la hojuela media o hojuela central es la gran porción central de debajo o justo donde se asienta el corazón. Ahora, esta estructura es el centro tendinoso del diafragma, la hojuela media, una lámina fibrosa que constituye el ápice del músculo diafragma. ¿Ok? El pericardio o el saco del corazón, si lo quieren llamar así, por ejemplo, se fusiona directamente con esta porción, fijando el corazón al piso de la cavidad torácica. Entonces, acá va a ser donde se va a encontrar lo que es el corazón, ¿ok? En la hojuela media. Ahora, la hojuela lateral, tanto izquierda como derecha, se ubican estas porciones del diafragma, básicamente bueno, son las porciones del diafragma que se extienden a los lados de la hojuela media, debajo de cada pulmón. Una importancia así significativa como la de la hojuela media no tienen como tal y ya pues no lo voy a mencionar tanto, chicos. Ahora,
En esta segunda imagen tenemos la vista superior de lo que es el diafragma. Ojo que esa parte es el corte transversal de la parte superior del tronco. ¿Ok? Por si me olvidé de mencionarlo. Ahora, tenemos la vista superior del diafragma, que básicamente el diafragma tiene una parte central fibrosa que vendría a ser el tendón central, como se puede apreciar en esta imagen, chicos. Todo este coso blanco, ya el tendón central, ¿no? Por ejemplo, el diafragma posee este y varias partes musculares o fibras que se originan en el perímetro, ¿está bien dicho? En el perímetro del tronco, en donde se encuentra el esternón, las costillas y la columna vertebral. Ahora, el centro del diafragma o la parte tendinosa es la porción no contráctil. Esta parte no se contrae, o sea, esta se queda fija, ¿ok? O sea, es como que por más movimiento pulmonar que pase o pase lo que pase, esto se mantiene fijo, a comparación de otros músculos que fácilmente se contraen. Entonces, es la parte no contráctil, fibrosa y blanca del diafragma, ubicada, como ya saben, en el centro. El pericardio está fusionado con este tendón, fijando el corazón, como ya mencioné. O sea, esta vendría a ser la apertura de la cava, apertura de la cava, ¿ok? Que, a ver, es un orificio que atraviesa el tendón central y es el paso principal para la vena cava inferior, que trae sangre de regreso al corazón desde la parte inferior del cuerpo, ¿ok? Por la apertura de la cava, o bueno, de la cava inferior, trae sangre de regreso al corazón desde la parte inferior del cuerpo, por si acaso. Y listo, ahora sí pasamos con la crema de la crema, los pulmones, fisuras, lóbulos, tal, 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 tal. Ok, entonces chicos, pulmones. Los pulmones básicamente poseen lo que es un vértice. Un segundo, los voy a mover a un costadito. Poseen lo que es un vértice, una base y sus superficies, ¿no? Aparte de los lóbulos, fisuras, tal, tal. Vamos a comenzar de poco en poco, chicos. Eh, el vértice va a ser esta parte, para que se me entienda más. Lo voy a poner de otro color, porque el azul ya pasó de moda. Ya. No, morado tampoco, pues se ve oscuro. Ya, cian. Ok, tenemos, por ejemplo, nuestro vértice, que como tal, es una superficie lisa, o sea que básicamente está cubierta por lo que es la pleura. Lo voy a poner acá. Está cubierto por la que es la pleura, por lo tanto es lisa. Tiene una convexidad que sobrepasa la primera costilla. Cuidado con eso. Sí, significa que el pulmón se extiende ligeramente por encima de la clavícula y la primera costilla, llegando a la raíz del cuello. Esta área está cubierta por lo que es una cúpula pleural. ¿Ok? Ahora, la arteria subclavia imprime un surco en su parte interna y ¿cómo lo explico? La arteria subclavia es un vaso sanguíneo mayor que irriga básicamente el brazo. Entonces, al pasar por la base del cuello, la que se encuentra por acá, básicamente, deja una marca o hendidura notable en lo que es la superficie interna del vértice del pulmón, especialmente en lo que es el pulmón derecho, porque ya les voy a explicar por qué un pulmón es más grande que otro, porque esta imagen está más o menos mal, porque así no es realmente los pulmones, pero eso, ¿no? Y tenemos ahora la base del pulmón, que es la parte inferior o es la base cóncava de lo que es el pulmón. Tienen que diferenciar convexo de cóncavo, chicos. A lo convexo, hasta donde yo entiendo, y es lo que me ha enseñado la vida y los exámenes. Algo convexo vendría a ser algo así. Y un cóncavo vendría a ser de la otra forma. ¿Ok? O sea, como que son contrarios. Ahora, como les decía, la base es la parte cóncava, por si acaso, cóncava de lo que es el pulmón. Y descansa sobre el diafragma, algo que ya supongo que todos saben, chicos, que es la base, bueno, o sea, la base del pulmón se adapta a lo que es la forma abovedada del músculo diafragma, que sirve como piso de la cavidad torácica. Ahora, la del lado derecho se encuentra, creo que acá tengo una mejor imagen. Bueno, ya, a ver, la del lado derecho se encuentra más elevada, ojo, por la presencia de un órgano que es bastante importante y muy grande, que es el hígado, ¿ok? Básicamente, ven, esto como
como una superficie así medio profunda. Ya bueno, por ahí es donde se va por donde el hígado lo va a aplastar y va a hacer que este pulmón sea un poco más elevado. ¿Ok? Entonces, como les decía, el hígado es un órgano grande ubicado justo debajo del hemidiafragma derecho, que, bueno, su gran volumen y va a hacer o va a empujar el diafragma y por lo tanto la base del diafragma. No, perdón, la base del pulmón derecho, ya me estoy confundiendo. Y lo va a empujar hacia arriba como tal, haciéndola más alta que la base del el pulmón izquierdo, que solo tiene por su lado el estómago y el vaso, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Ahora, las superficies del pulmón como tal tenemos principalmente tres y son las que se adaptan a la forma de la cavidad torácica. Ahora, sus nombres van a estar dados por la estructura que tocan o con la que limitan. Y como ya saben, les voy a hablar uno por uno, chicos. La costal o la cara costal, como quieran llamarlo, es la superficie más grande y convexa que la que se va a encontrar por acá. Es la superficie más grande y convexa, donde se va a hacer una curva hacia afuera y básicamente toca la cara interna de las costillas y los cartílagos costales, así como los músculos intercostales. Cartílagos costales, costillas, músculos intercostales. Es la cara que mira hacia adelante y hacia los lados del tórax. Tenemos la segunda cara, que es la cara mediastínica, que se ubica en la superficie interna de cada pulmón, que es la que se encuentra por acá, aprox. ¿Ok? Entonces, esta mira hacia el mediastino, ya saben que es el mediastino, chicos, y en esta cara se encuentra el hilio pulmonar. ¿Y qué es un hilio pulmonar? Si es que han llevado práctica ya de esta parte, seguramente los doctores explicaron que es un hilio, que es el punto por donde entran y salen las estructuras principales, tanto vasos como bronquios. Ahora, no lo confundan con pedículo, que les voy a explicar de acá unas diapositivas más adelante. ¿Ok? Entonces, hilio, para repetirlo, es el punto por donde entran y salen las estructuras principales. En cuanto a vasos, ¿no? Y en este caso de los pulmones, los bronquios. Finalmente, la superficie diafragmática, que es la superficie, ya pueden imaginarse, inferior de cada pulmón y esta es cóncava también. ¿Ok? Y descansa sobre el músculo diafragma y como ya explicamos, debido a la presencia del hígado debajo, la cara diafragmática del pulmón derecho es más alta que la del lado izquierdo. ¿Y ya? Ahora, cisuras y lóbulos. Esto también fue pregunta en su pretest y también fue pregunta de examen. Entonces, Eh, ya es lo que les expliqué hace un ratito, chicos. Por ejemplo, tenemos el pulmón derecho que posee dos cisuras, una horizontal y otra oblicua, como se puede ver en esta imagen, y la izquierda solo posee cisura oblicua, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y luego vamos a ver esa partecita. Como pueden ver acá, este tiene tres. No, perdón, este tiene dos y el pulmón derecho tiene dos bronquios segmentarios y este tiene tres. No, no, pero luego les explico eso. Pero por ahora tengan en cuenta que el pulmón derecho tiene dos cisuras y el pulmón izquierdo tiene una cisura. ¿Ok? Y también la dirección en la que van estas. Ahora, les voy a explicar, o bueno, los lóbulos, chicos. Si se acuerdan, ya pues pueden prender sus micrófonos y si no, no hay ningún problema, yo voy explicando uno por uno. Recuerden que les expliqué que el derecho tiene 10 lóbulos y el izquierdo tiene 8 lóbulos. ¿Ok? Entonces, ya. Y ya pues. Entonces, chicos, comenzamos con esta partecita. A ver, ¿saben cuál vendría a ser este rojito que se encuentra acá? ¿O cómo se llamaría? Apical, Apical, ya. El verde, posterior, ya. El azul, anterior, ya. El blanco, más o menos. lateral, El lateral, el naranja. medial, Medial. Apréndanselo más que todo en ese orden, chicos, por si acaso en práctica, que este debe ser uno, 2, 3, 4, 5. Ya, ahora, en la parte posterior, chicos, tenemos el color medio,
Uva o medio morado. Su nombre. Superior. Ya. Tenemos este naranja más brilloso. Medio basal. No, ese vendría a ser, chicos, o sea, creo que lo dijeron, pero es el posterobasal, porque el laterobasal es el que se va a encontrar acá de un color medio oscuro, medio marrón. Y este último, chicos, ¿se acuerdan? Este amarillo, Anterobasal. anterobasal. ¿Ok? Y este verdecito vendría a ser el medio basal. Entonces, en la parte posterior, ¿cómo vendría a ser el orden? Este vendría a ser el 6, este vendría a ser el 7, acá vendría a estar el 8. El 8 acá vendría a estar el... No, no, ya fue, chicos, ya fue. Aborten, aborten. El 8 Aborten. es el amarillo. Sí, 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 sí. Perdón, perdón. Me confundí, me confundí. Ya, este vendría a ser el 8, este vendría a ser... Ay, Dios mío, ¿cómo? Ya, el 9 y este vendría a ser el 10. ¿Ok? Y bueno, del segmento izquierdo, ya lo voy a terminar yo para que sea bastante rápido, chicos. ¿Ok? A ver, acá hay 8. ¿Por qué? Les voy a explicar. Básicamente, a diferencia de, como pueden ver, en esa parte de la derecha, acá se van a fusionar los primeros dos, que vendría a ser esta partecita, que vendría a ser el ápico posterior. ¿Ok? El ápico posterior, que vendría a ser tanto la fusión del uno como el 2. Tenemos lo que es el anterior, que vendría a ser ese azulito anterior, que vendría a ser el número 3. Tenemos el lingular superior, o sea, lingular porque tiene forma más o menos de lengua. Es lo que le entendía al doctor Wingo, el lingular superior. Aquí tenemos los cuatro, acá tenemos el quinto, que vendría a ser el lingular inferior. ¿Ok? Y por la parte posterior, ¿por qué salto de diapositiva? Ya, por la parte posterior tenemos tanto el superior como el anterior medio basal, que es donde se fusionan estos dos. A ver, voy a poner acá. Acá tenemos el superior, que vendría a ser el número 6. Tenemos el antero medio basal, que vendría a ser la fusión tanto del 7 como del 8. Antero medio basal. Ya no me alcanza ahí, pero ya me medio basal ya. Y ahí tenemos el laterobasal, que es el 9, laterobasal. Y tenemos finalmente el posterobasal, chicos, que vendría a ser el número 10. Ok, posterobasal. Listo. Ahora, pasamos con lo que es el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Les voy a hablar solo de los vasos de uno porque en el otro se repiten, pero les voy a explicar las diferencias que tienen en su disposición de los vasos. Por ejemplo, comparen estos vasos con estos vasos. O sea, su forma o la disposición en la que están cambian, entonces eso es bastante importante. Tal vez para práctica, no tanto para teoría, pero igual cumplo diciéndoles, chicos. Em, ¿Me estoy olvidando algo? No, no. Ojalá no, chicos. Bueno. Si no, siguiente sí va a ser H. Ya, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que es el pulmón derecho. Ya. Ok, el pulmón derecho, como les mencioné, les voy a hablar de lo que es ilio y pedículo. Ok, el ilio pulmonar es el área de la cara mediastínica. La cara mediastínica es más o menos la cara interna, para que se hagan una idea, de cada pulmón, por donde entran y salen las estructuras principales. Y el conjunto de todas estas estructuras es lo que se conoce como pedículo, ¿ok? O raíz del pulmón, más o menos. El pedículo pulmonar vendría a ser un sinónimo a lo que es raíz del pulmón. Ahora, por ejemplo, a ver, tenemos lo que es el bronquio, que ya está bien señalado en esta partecita, el bronquio, esta parte. ¿Qué hace el bronquio? Es el conducto principal de aire. Y en el pulmón derecho, el bronquio es característicamente superior o más alto que la arteria pulmonar. ¿Cuál es la arteria pulmonar? Acá vendría a ser la arteria pulmonar. Pero Diego, ¿una arteria no era color rojo usualmente? Es una creencia bastante errónea, chicos. Por ejemplo, tenemos nuestro corazoncito que lo voy a hacer así porque no soy el mejor artista, si no estaría estudiando diseño gráfico. Pero, ok, este vendría a ser un corazón. Entonces, básicamente, los vasos que salen del corazón, o sea, para afuera, para irrigar todos los tejidos, son conocidos como arterias.
¿ok? Y todo lo que regresa al corazón vendría a conocerse, perdón, a ver, una arteria ahí. Todo lo que regresa al corazón, dependiendo del color, vendría a ser una vena. Entonces, ¿por qué esta arteria pulmonar es color azul? Porque esta, básicamente, se encarga de, a ver, o sea, sale del corazón, pero, a ver, creo que cuando hagan corazón con Alonso lo van a entender, pero a ver, tenemos, por ejemplo, tengo una diapositiva, ya, a ver. Dios mío, Dios mío. Voy a entrar en la locura. Ya, a ver, aquí está. Ya. Para que se hagan una idea, chicos. Acá tenemos, por ejemplo, voy a hacer como un box, ¿ok? Un box. Ñam, ñam, ñam. Que se divide en cuatro. Tenemos esto ya es un poco de corazón, pero ya, no importa. Tenemos la aurícula derecha, tenemos la aurícula izquierda, tenemos ventrículos por su parte, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo sale la sangre oxigenada, más que todo tiene un color rojizo, y cuando va repartiendo su oxígeno hacia todos los tejidos, va perdiendo este oxígeno y se va tornando de un color más azulado, por así decirlo, y va a regresar a lo que es la aurícula derecha por la vena cava superior. Este ya tiene un color azulado, ¿ok? Entonces, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, en donde va a salir, lo voy a poner de otro color, ya, acá. Del ventrículo derecho sale lo que es una arteria pulmonar, aún con la sangre desoxigenada a lo que son nuestros pulmoncitos. ¿Ok? Un pulmón acá, otro pulmón acá. De los pulmones se va a oxigenar y cuando regresen los vasos ya oxigenados, como están regresando al corazón, va a llamarse vena porque está volviendo hacia el corazón. Pero esta vena pulmonar va a ser de color rojo. Entonces, al menos en práctica, cuando vean un pulmón y vean, por ejemplo, un vaso grande de color azul en el pulmón, es arteria pulmonar. Y cuando vean un vaso grande o pequeño de color rojo, es vena pulmonar. ¿Ok? Y ya, ojalá se me haya entendido. Ya, a ver, lo voy a borrar, ¿ok? Porque no puede quedar evidencia de esto, chicos. No puede quedar evidencia. Ya. So, como decía, la arteria pulmonar es la que se encarga de transportar sangre desoxigenada, este, o sea, pobre en oxígeno, ¿ok? Desde el corazón hasta el pulmón, como les mencioné hace poco. ¿Para qué? Para el intercambio gaseoso. En el pulmón derecho, la arteria es generalmente anterior, o sea, se encuentra más adelante al bronquio principal, ¿ok? Tenemos la arteria bronquial, que esta sí es color rojo. No confundan arteria bronquial con arteria pulmonar, pero es más fácil que encuentren en los pulmones, en práctica, solo arteria pulmonar y arteria, no, perdón, arteria pulmonar y vena pulmonar. Arteria bronquial hay, pero los doctores se encargan ya de especificarlo más a fondo para que lo diferencien. Entonces, la arteria bronquial es un vaso más pequeño que transporta sangre oxigenada, o sea, de color rojo, por eso el color, para nutrir el propio tejido del pulmón. ¿Ok? Por ejemplo, los bronquios, las paredes de los vasos, etcétera. Ahora, tenemos la vena pulmonar que transporta sangre oxigenada, o sea, rica en oxígeno, desde el pulmón de vuelta al corazón para que sea distribuida a lo que es el resto del cuerpo. Hay varias venas pulmonares, generalmente ubicadas en la parte inferior de lo que es el ilio. Por ejemplo, acá tenemos una. Ay, no, aún tengo el borrador. Ah, ya, sí, ya es cierto de lo que es una, y acá tenemos, por ejemplo, otra, pero y así. Y finalmente el nódulo pulmonar, que por si acaso, ¿no? Tipo, no pierdan nada explicándoles que es un ganglio linfático. Aunque la imagen lo etiqueta como nódulo pulmonar, se refiere a los ganglios linfáticos que son broncopulmonares o iliares que forman parte del sistema linfático de drenaje del pulmón. ¿Ok? O sea, o sea, tiene que ver más que todo con la linfa, entonces, ya. El pulmón izquierdo es básicamente lo mismo en cuanto a vasos y la diferencia en la disposición es lo que les mencioné, chicos, de lo que vendría a ser los bronquios con la arteria pulmonar, que uno se encuentra más adelante que otro y en el otro cambia esta forma. Y ya, ahora ya vamos a terminar, chicos. Solo faltan unas dos diapositivas, no, tres. Tengan paciencia, chicos. Ok, el árbol traqueobronquial. Aquí encontramos tres principales
componentes, que también fue pregunta de su pretest, por si acaso. Tenemos la tráquea, que es el conducto, o sea, es de la tráquea, ¿ok? Para que se hagan una idea. Aunque ya saben, pero por si acaso. Tráquea, la tráquea. Chicos, la tráquea es el conducto cilíndrico superior formado por anillos de cartílago, que son todos estos anillos, plan, plan, anillos de cartílago incompletos más que todo, ¿no? Porque son en forma de C. ¿Por qué son incompletos? Digo, porque, a ver, básicamente si lo vemos desde una vista posterior, se podría ver que esto vendría a ser el anillo, que por atrás no se encuentra completo. Entonces ya por eso es que tiene forma de C que le dan la rigidez para mantenerse abierta, o sea, para mantener abierta la tráquea. Y su función va a ser transportar el aire desde la laringe hacia los pulmones. Tenemos el músculo liso que se muestra más que todo en la pared posterior de la tráquea. Eh, este músculo, también llamado músculo traqueal, permite un ligero ajuste del diámetro de la tráquea, pero su función principal es mantener la luz traqueal cerrada en la parte posterior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos alimentándonos, cuando estamos comiendo, cuando estamos pasando el alimento, eso tiene que cerrarse o fluirse para que el alimento pueda pasar libremente por el esófago. ¿Ok? ¿Por qué? Si, por ejemplo, tenemos abierto bueno, la tráquea se encuentra abierta mientras estamos comiendo, el alimento puede entrar a través de esto y plan, acá se estanca y se bloquea lo que es bueno, el transporte de aire hacia los pulmones, de oxígeno, ¿no? Entonces, básicamente morimos. Cuando una persona usualmente se está atragantando, cuando está comiendo, se da por este motivo, que se encuentra hablando y a la vez está comiendo, lo cual mantiene abiertas ambas vías y hace que la comida ingrese hasta lo que es su esófago, hasta lo que es, perdón, su tráquea y se esté atragantando. ¿Ok? Ahora, los bronquios, que son el árbol bronquial, básicamente, bueno, los que van a iniciar este árbol bronquial, acá tenemos, ñam, ñam, ñam. En la parte inferior, la tráquea se divide en un punto llamada carina, que en práctica me lo preguntaron, así que por si acaso, esta vendría a ser la carina. La Karina, Corina arriba del negro, Karina. Oh, chicos, hay que ir a Brasil un día ya. Entonces, en la parte inferior, la tráquea se divide en un punto llamado carina, en los dos bronquios principales, tanto derecho como izquierdo, y estos bronquios principales penetran en los pulmones y a su vez se ramifican en una estructura conocida como árbol bronquial. ¿Ok? Ahora, la ramificación del árbol bronquial, chicos. Los números que habían en esta imagen, por acá tenemos acá tenemos 6, acá tenemos, ¿dónde se habrán perdido los números, chicos? Acá tenemos creo que un uno, 2, 3, etcétera, ya. 4, 5, 6, ya, no importa. Pero básicamente, los números en la imagen que acabo de poner van a representar las subdivisiones de los bronquios que corresponden a los segmentos bronquiopulmonares, no, perdón, broncopulmonares, ¿ok? Segmentos broncopulmonares dentro de cada pulmón. Ahora, cada bronquio principal se divide primero en bronquios lobares. Tienes tu bronquio principal, se divide en bronquios lobares, ¿ok? Bronquios lobares. Eh, ¿Cómo era esto? Uno por cada lóbulo pulmonar, claro. Ah, ya, claro. Entonces, básicamente, ¿se acuerdan que el pulmón derecho tenía dos cisuras y por lo tanto tenía tres lóbulos? Entonces, va a tener lo que va a ser dos bronquios lobares y como el izquierdo solo tenía una cisura oblicua, va a tener dos lóbulos, por lo tanto va a tener dos bronquios lobares. ¿Ok? Por ejemplo, acá, como se puede ver, solo se divide en dos. Este vendría a ser uno y este vendría a ser 2. Y acá vendría a ser uno, 2 y 3. Ahora, como les decía, los bronquios lobares se van a subdividir aparte en bronquios segmentarios, ¿ok? Bronquios segmentarios. Perdonen la letra, chicos, eh, ya no importa. Que se dirigen a cada uno de los segmentos pulmonares. Por ejemplo, los números uno, 2 y 3 que puse en la parte superior indican que típicamente esos bronquios segmentarios se van a ir a lo que es el lóbulo superior.
Y ya, y así, entonces va de bronquio principal a bronquio lobar, bronquio segmentario, y ya pues ella se va subdividiendo en bronquiolo, etcétera. Eso vendría a ser, perdón, el árbol traqueobronquial. Dos diapositivas, chicos, aguántenme, por favor, aguántenme, aguántenme. Tengo sed. Ya. Bronquiolos, chicos. Los bronquiolos, como ya podrán imaginar, son las vías aéreas finales y son las más pequeñas que resultan de las sucesivas divisiones de los bronquios, ¿ok? Ahora, la imagen de la izquierda, por ejemplo, o sea, esta, ¿ya? Esta es la de la derecha para que me entiendan. La imagen de la izquierda muestra un bronquiolo terminal, que es un conducto estrecho, o sea, que se va cerrando de poco en poco y es liso. A diferencia de la tráquea y los bronquios mayores, los bronquiolos carecen de cartílago, que esto fue pregunta de examen, ¿ok? Los bronquiolos, los voy a mover un toque. Suave, como la brisa del verano. Bronquiolos alveolares no tienen cartílago. Ya. No, no tienen cartílago y su pared, ¿de qué está compuesta entonces? De lo que es principalmente músculo liso. El conducto de la derecha en el perdón, en el diagrama muestra un bronquiolo respiratorio, que es donde el tubo comienza a tener alvéolos brotando de sus paredes, ¿no? Y ya, ahora, los alvéolos pulmonares, por otra parte, se muestran en esta imagen como estructuras esféricas o en forma de saco que se encuentran ubicadas al final de los bronquiolos. Ahora, cuidado les pregunten, ¿la vía final de los bronquios son los alvéolos? No, falso. Los alvéolos son la vía final de los bronquiolos, que es totalmente distinto. Ahora, la imagen de la derecha amplía un racimo de alvéolos que es llamado saco alveolar, que es básicamente como acá un saco alveolar, ¿no? Básico. Y los alvéolos por si preguntan, son las unidades funcionales del pulmón y están rodeados por una densa red de capilares sanguíneos. Su pared es extremadamente delgada y, o sea, una sola capa de células como tal, y su función principal es el intercambio gaseoso. O sea, el oxígeno del aire pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa al aire para ser exhalado, ¿no? Y ya, aquí les voy a explicar el intercambio gaseoso. Ya saben, cuando hablamos de pulmones, los azules son arterias pulmonares y los rojos son venas pulmonares. Ahora, esto es bastante rápido, es fisiología más que básica, la verdad. Y ya, pues, entonces, ya. La siguiente clase yo quería explicar corazón, pero Alonso también quería, entonces, ya, pues, le di corazón. Y creo que lo hizo. Ah, sí, es cierto, lo hizo, ¿no? Ah, hace poco, claro. Ok, entonces, el proceso de intercambio, o también llamado hematosis, se basa en el principio físico de la difusión simple, donde los gases se mueven desde donde están más concentrados hacia donde están menos concentrados. Seguramente a los que están llevando física o los que ya hicieron física, ya saben lo que es difusión simple, ¿no? O los que, incluso creo que está en biología, de que, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, seis cosos. Acá tengo tres cosos. ¿Para dónde va a ir? O sea, ¿cuál va a ser el gradiente de concentración o hacia dónde se dirige? En este caso se va a ir a donde tiene menos. Y así funciona lo que es el intercambio gaseoso. Va a ser por difusión simple, en donde hay más, se va a ir a donde hay menos. ¿Ok? Entonces comenzamos con el transporte de lo que es el CO2 o el dióxido de carbono para los amigos. La sangre que llega a los pulmones a través de la arteria pulmonar, ¿ok? La que se encuentra representada en azul, es rica en CO2, que es un producto de desecho del metabolismo celular. Ahora, la concentración de CO2 en la sangre azul es mayor que en el aire dentro del alveolo. Entonces, el CO2 se difunde de la sangre hacia el alveolo para ser exhalado, porque el alveolo tiene poca cantidad de CO2, ¿ok? Es bajito en CO2. Y ahora,
la captación del oxígeno. El aire inhalado en el alveolo tiene una concentración de oxígeno mayor. El mayor será mayor oxígeno. ¿Por qué parece? Ya. Tiene mayor cantidad de oxígeno, o sea, mayor que el de la sangre azul que llega. Y el oxígeno, por lo tanto, como se encuentra más en el alveolo, va a difundirse al que tiene menos, o sea, hacia la sangre que fluye por los capilares. Y finalmente, se da la sangre oxigenada, ¿no? En donde ya se vuelve a llenar de oxígeno. Y una vez oxigenada, la sangre sale de los capilares y se recoge en las venas pulmonares, que va a pasar directamente acá, en las venas pulmonares. Y esta sangre oxigenada es llevada al lado izquierdo del corazón, o sea, al ventrículo, perdón, a la aurícula izquierda primeramente, para ser bombeada al resto del cuerpo, porque de aurícula izquierda pasa a ventrículo izquierdo y se da la circulación mayor. ¿Ok? Y eso vendría a ser la sesión de hoy día, chicos. Entonces voy a pasar el post-test, no se vayan, y lo resolvemos juntos, ¿ok? Entonces, si tienen alguna duda de todo el tema, no hay problema, les explico. O todo está bien. Ya. Gabriel, si estás hablando, no te escucho porque veo que aparece tu micrófono, pero no te escucho. De verdad, no te escucho. Pero me escribes por el chat o al interno, no hay ningún problema, Diego. Y me escribieron al chat por si acaso. No, no. O sí. Sí, sí, disculpa, ¿en qué parte se perdió el cartílago? Ah, ya. El cartílago como tal se va a perder. No, perdón. El cartílago continúa en lo que son los bronquiolos, ¿ok? Es lo que expliqué, porque... no, perdón. En los bronquiolos es al revés. Aquí es donde se pierde lo que es el cartílago y sus paredes están recubiertas de lo que es músculo liso, principalmente, ¿no? Porque puede estar recubierta de más cosas, pero en el bronquiolo es donde se pierde más que todo. Y ya, eso vendría a ser. Entonces, ya pues chicos, denme un segundo que dejo de compartir, les paso el link del post-test y lo resolvemos en 2 minutos. A ver, dejar de compartir. Ya, no se vayan chicos. Hoy había algo de, si no estoy mal, de psicología médica que el señor de los milagros que les iban a dar dulces. Me iba a colar, pero no me colé. A ver, anatomía, anatomía 1. Chicos, no. Me dijeron que el doctor Barriga les va a dar en el final un poco más sencillo. Entonces aprovechen, chicos, aprovechen. 20 Ya, ¿en dónde están, chicos? Ya, post-test semana 8. Y ya, ¿qué tal la clase de corazón con Alonso? ¿Se le entendió todo o tienen alguna duda, chicos? Por si acaso, para que les explique, ¿no? Por si acaso, por si no entendieron algo. Todo bien. Ya, les pasé el post chicos. Les doy hasta las 9:21 para que lo resuelvan y lo resolvemos juntos. Y ya. Ay, ¿qué va a ser? Contigo me siento de las nubes. Estoy pensando en esto, aunque sea la primera vez. Si va a verme tal como chicos. Como siempre te soñé. Vieron que hoy en la universidad estaban vendiendo un montón de cosas, de unas medias que eran de picarones, de papitas fritas.
Y me iba a comprar, pero me ganó la hora porque llegué un poco tarde. Y cuando volví, ya estaba cerrado todo. Dije que, entonces, ni modo. Si vuelve mañana, me compro esas medias para flexiar. Me levanto la parte del tobillo y muestro ahí unas papitas fritas. Y ya. Un minuto, chicos, un minuto y empezamos. Una bella que era intensa. Y sin ti. Mañana no creo que vaya a sus clases de anatomía porque tengo una expo, entonces tengo que estudiar full. Y ya, chicos, entonces vamos a empezar con lo que es el post-test. Mi cámara se puso lenta. Ya, el post-test, chicos, de la sesión de hoy día. Tengo 6 respuestas y somos 8. Cuidado. Ok, ¿cuál de los siguientes no es cubierto por la pleura? A ver, superficie superior del diafragma, sí está bien. Cisuras, está bien. Superficie externa del pectoral menor. No, nada que ver, chicos. Además de que el pectoral vendría a estar un poco más exterior, entonces está mal esta parte, ¿ok? Ahora, esto sí creo que fue pregunta, o sea, no vino como tal así, pero a ver. ¿Cuál es el receso o pliegue pleural que se encuentra entre el pericardio, que envuelve el corazón, y la porción mediastínica del diafragma? A menudo visible, ¿ok? Entonces, en este caso, si le dicen corazón y les dicen diafragma, seno cardiofrénico. ¿Cuál no es una superficie de los pulmones? ¿Costal, mediastínica, diafragmática o la del dorsal ancho? Un dorsal ancho es un músculo y no, se encuentra más que todo separado de lo que es esa parte, o sea, no se encuentra tan pegado, por lo tanto no es una superficie. Quinta, indique la alternativa en cuanto a fisuras y los pulmones. Ok, chicos, acá el pulmón derecho es el que se divide en 3 lóbulos, por lo tanto tiene que tener 2 fisuras y la dirección es tanto oblicua como horizontal. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes no pertenece al árbol traqueobronquial? Tráquea, sí. Músculo liso, también porque lo recubre. Los bronquios, perfecto. Y el esófago, no, porque este corresponde a lo que es la vía digestiva, por si acaso. Ok, entonces tengan en cuenta esa parte y vamos a ver los comentarios, chicos. No, no, mentira ya. Y eso vendría a ser todo por la clase de hoy, chicos. Muchas gracias por estar en la sesión de hoy día. Entonces, ya saben, presentan alguna duda extra, no duden en escribirme. Y nada, sería todo por la clase de hoy, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye, chicos.